Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Mis amados, buenos días. Les saludo esperando que se encuentren todos muy bien y listos para seguir estudiando la palabra de Dios en este libro de Romanos. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo número 5. Lo dividimos en dos partes también para poder estudiarlo a más profundidad. Así es que espero que ya hayas leído al menos los primeros versículos de este capítulo número 5, y si no lo has hecho te invito para que lo hagas. Pon pausa a esta reflexión en audio y léelo para que puedas tener el contexto de lo que vamos a hablar en este día. Y bueno, creo que es un buen momento para hacer un recuento de toda esta carta, para tratar de seguir el hilo conductor de la misma, y si lo hiciéramos podríamos definir una estructura más o menos como la que sigue. En primer lugar, el apóstol se presenta con la iglesia en Roma y define su deseo de comunicarles el evangelio a ellos, que son parte de la iglesia ahí en ese lugar. Una iglesia que estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. A manera de presentarse con ellos, de exponerles la doctrina que él estaba predicando. Desde el primer capítulo habla de la preeminencia del evangelio como el único medio con el poder capaz de transformar la vida de una persona y de salvarlo de la condenación eterna. Después de eso, Pablo habla acerca de la culpabilidad de los hombres, que no tenemos excusa ya que Dios nos reveló su eternidad a través de las cosas creadas. Sin embargo, los hombres no reconocimos a Dios y eso nos condujo por un camino de perversión moral y de confusión. Todo eso convirtió al hombre en objeto de la justa ira de Dios y lo condenó eternamente. Como siguiente punto, el apóstol Pablo le habla a los moralistas, recuerda, esos que se creen buenos con el derecho a juzgar a los demás. Sin embargo, les dice que ellos delante de Dios son exactamente iguales a cualquier otra persona, ya que su moralidad no es suficiente delante de Dios, para después arremeter en contra de los religiosos, a quienes acusa de hipócritas y de poner en mal el nombre de Dios, ya que no son capaces de cumplir con la perfecta ley que les fue entregada. Pablo resalta en el siguiente capítulo la verdadera importancia de la ley o el verdadero objetivo, como aquella que nos muestra la maldad que hay en nosotros y nuestra incapacidad de ganar la salvación a través del cumplimiento y de las obras. Todo esto lo pone como un preámbulo del mensaje central, el evangelio, es decir, la justificación a través de la fe, esa fe que debe estar en Jesucristo y en su obra redentora, como la única capaz de cubrir nuestra maldad y de presentarnos como justos delante de Dios. Ahora, en este capítulo que vamos a empezar el día de hoy, el apóstol Pablo comienza hablando acerca de los beneficios de la justificación por la fe. Ya en el capítulo anterior estuvo hablando mucho acerca de Abraham y de cómo la fe le fue contada por justicia y cómo nosotros también tenemos entrada en ese paquete, ¿verdad?, de la justificación a través de la fe. Y en primer lugar, Pablo dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Ahora hay que hacer una aclaración aquí. Esta paz no es la misma que la paz de Dios. La paz con Dios es diferente a la paz que se menciona en otras partes de la Biblia, la paz de Dios. Sino que esta paz con Dios alude al hecho de que hasta ahora Pablo nos ha venido insistiendo que éramos objetos de la ira de Dios, que éramos enemigos de Dios, que estábamos en problemas con Él por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado y que merecíamos el juicio. Sin embargo, a través de la obra propiciatoria de Cristo, lo recuerda, la propiciación, ese acto que se realiza para poder aplacar la ira de una deidad y poder tener un tiempo de gracia. La ira de Dios contra nosotros fue aplacada por el sacrificio de Cristo y ahora tenemos gracia delante de Él.
Ahora ya no estamos en problemas, como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que están cubiertos por Él. Esto nos dice también que esa paz es posible únicamente a través de Jesucristo. Ya no somos sus enemigos. Cuando Él nos ve a través de la sangre de Jesús y no ve nuestro pecado y nuestra maldad, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros. Ahora permítame aclararle algo. La Biblia no dice que tenemos paz con el diablo, ni paz con el mundo, ni paz con la carne o con el pecado. La vida aún sigue siendo una batalla para el cristiano. La paz con Dios significa que ya no estamos en una batalla contra Dios, pero que ahora luchamos de su lado, en su equipo. Y esto significa que nuestra batalla cambió de dirección, pero seguimos peleando. Antes peleábamos contra Dios, ahora la hacemos contra el pecado. Y esto debe traducirse, mis hermanos, en una mortificación del pecado en nuestra vida. Es decir, si tienes paz con Dios, el pecado debe ser nuestro enemigo. Si tu pecado no te mortifica, mi hermano, puedes estar peleando del lado equivocado. Una de las marcas tangibles de que la obra de Cristo se está haciendo en nosotros es precisamente eso, que el pecado nos produce batalla, nos produce lucha. No sentimos paz con el pecado, tenemos paz con Dios. El siguiente beneficio que recibimos de la justificación es la gracia, el acceso a la gracia. Dice Pablo que tenemos una puerta abierta a esta gracia en la cual estamos firmes. Y con esto quiere decir, mis hermanos, que la gracia es continua. No es solo para salvarnos al principio de nuestra conversión, sino para mantenernos en un estado continuo del favor de Dios. No es solo al comienzo. Esa gracia siempre está presente. Aquí hay que entenderlo, porque muchos de nosotros comenzamos nuestro camino por gracia, pero luego queremos buscar el desarrollo a través del cumplimiento de obras y de reglas, con la idea de llegar a ganar y de merecer. Acuérdese, la gracia siempre será un favor inmerecido, y Pablo nos invita a permanecer firmes en ella, es decir, que con el paso del tiempo sigamos dependiendo de la gracia de Dios y no de nuestros méritos personales para seguir creciendo en la vida de Cristo. Debemos recordar que lo único que nos salva es la gracia y que debemos permanecer firmes en ella, es decir, que de principio a fin nuestra salvación es una obra de Dios en nosotros, en la cual nosotros no podemos agregar ni quitar nada. No podemos dar más que agradecimiento y una entrega completa, un abandono completo de nuestra vida en Cristo. Pero por esa causa, dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que la paz con Dios y esa posición o ese acceso a la gracia en la cual estamos firmes en nuestra vida producen una confianza triunfante y alegre. Eso significa gloriarse, una confianza triunfante y alegre. Y esa confianza alegre está basada en la esperanza de que la gloria de Dios, es decir, que la gloria del Señor es algo de lo que ahora podemos participar, de su santidad, de su dignidad, de su propósito. Podemos participar de ello todos los días. La esperanza aquí no es la expectativa de algo que pudiera pasar, sino la seguridad, esa seguridad inalterable de que Dios nos cubre con su gloria, y por eso podemos participar de lo mejor de su reino. ¿Te das cuenta? Podemos participar de lo mejor de Dios porque su gloria está en nosotros seguramente. Ahora, esto no quiere decir que siempre nos va a ir bien, que nunca vamos a tener sufrimientos. Recuerde que la paz con Dios nos mantiene en una lucha contra nuestra propia carne, contra el pecado y contra un mundo caído. Sabemos que en este mundo van a venir aflicciones, dijo el Señor. Pero Pablo dice que hasta en eso podemos gloriarnos, porque aquellos que hemos sido justificados por la fe, los pasajes difíciles de nuestra vida no son en vano, tienen siempre un propósito, el propósito de cumplir la idea de Dios en nuestra vida. No son para destruirnos, sino para hacernos crecer. Y si alguno de ellos nos lleva a la muerte, nos lleva directamente a los brazos del Señor.
Por eso podemos gloriarnos aún en las tribulaciones, dice Pablo, porque en nosotros las tribulaciones lo único que hacen es revelarnos con mayor intensidad la gloria de Dios en nuestra vida. Pablo comenzó mostrándonos que el sufrimiento produce resistencia, es decir, una confianza más profunda y más duradera en Dios. Y esa confianza profunda, esa resistencia produce en nosotros un carácter aprobado. Es decir, que nos transforma en nuestras estructuras, que nos transforma por dentro para que tomemos las mejores decisiones, que siempre vamos a elegir las cosas que tienen la capacidad de honrar a Dios por encima de las demás. Nos va a ayudar a tener un carácter más fuerte. Y esto, a su vez, produce esperanza, nos lleva de vuelta hacia la esperanza, una esperanza que nos ayuda a experimentar una creciente certeza de que nuestro destino al final es una eternidad llena de todo lo bueno de la presencia de Dios. Es decir, que al final todo va a estar bien. Ese es el resultado de las tribulaciones de aquel que ha sido justificado. Su fe aumenta, su carácter es transformado para bien y la esperanza se multiplica de que Dios estará siempre en control de todo. Nunca vas a poder desarrollar esa esperanza hasta que no hayas pasado por tribulación una y otra vez. Y con cada una de ellas, tu esperanza se va a volver más fuerte, más firme. Y el apóstol Pablo afirma que esta esperanza no nos va a defraudar. Es decir, que no nos va a fallar, que eso que esperamos seguramente va a pasar. Que al final de una prueba vemos que es justo y lo mejor poner nuestra confianza en el Señor, aún en los momentos difíciles, que Dios siempre va a estar allí y que su propósito perfecto en cada circunstancia se va a cumplir en nosotros. Que nuestro sufrimiento tiene propósito, mis hermanos, y ese propósito es la gloria de Dios en nosotros. Y entonces entendemos lo que la Biblia dice, que las tribulaciones actuales no son comparables a la gloria que habremos de experimentar al final de todo. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Dice Pablo. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Dios quiere que sintamos ese amor que Él tiene por nosotros. Por eso podemos saber que la esperanza nunca nos va a avergonzar, porque por la obra del Espíritu Dios nos muestra todo el amor que nos ha dado. Dice que lo ha derramado, es decir, no nos lo da en cuentagotas, lo derramó profundamente, y la obra del Espíritu en nosotros nos permite experimentar ese gran amor que Dios nos tiene y nos da testimonio de que Él nos ama y que quiere siempre lo mejor para nosotros. Y de aquí en adelante, en los siguientes versículos de esta sección, Pablo se aboca a hablar del amor de Dios que Él nos ha mostrado. Y dice Pablo que cuando nosotros éramos débiles, o sea, sin la capacidad, sin la fuerza para cumplir con la justicia de Dios, Él murió por nosotros, por los impíos. Dios sabía que nosotros no podíamos alcanzarlo, por eso Él se extendió para alcanzarnos a nosotros. Dice que lo hizo en su tiempo, fue de acuerdo a su voluntad, en el tiempo que Él vio indicado. Cuando nosotros dejamos de buscarlo, Él nos buscó a nosotros. Dice Pablo que difícilmente alguien moriría por una persona buena. ¿Quién sería tan bueno para merecer que otro muera por él? Prácticamente nadie. Tal vez un caso muy extremo, alguien moriría por una persona que realmente pareciera merecerlo. Pero dice la palabra que el amor de Dios fue mucho más allá, porque aunque nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sabías que tal vez le íbamos a despreciar? Y aún así se tomó el riesgo. Así nos amó. Querido amigo que estás escuchando este audio y que aún no has entregado tu corazón a Jesús, Él te ama no porque tengas algo que Él quiera. Su amor no empezó contigo, su amor empezó con Él. Aunque no lo mereces, aunque no lo desees, Él te amó primero. Y el apóstol, mis hermanos, termina cerrando la idea de que si Dios nos amó y nos justificó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos va a salvar ahora que por la fe hemos sido contados como justos delante de Él? Es decir, si Dios hizo algo grande por sus enemigos, ¿qué no hará por sus amigos?
El punto está claramente enfatizado. Lo que importa es lo que tenemos por Jesús. Lo que tenemos por nuestras propias obras no importa, no puede ayudarnos. Todo es por Jesús. Mis hermanos, les invito a que sigamos leyendo, que sigamos estudiando la palabra y los invito a compartir en el grupo también las conclusiones a las que ustedes hayan llegado después de su lectura, después de escuchar este audio. Los invito para que participemos y que fortalezcamos la dinámica que estamos teniendo. Vamos empezando apenas, vamos en el capítulo 5 de 16, así es que yo le invito a que no desfallezcamos, que vamos a poder encontrar cosas muy, muy buenas en el resto de esta carta. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.